Hola mis amados, ¿qué tal están? Pues aquí meditando una palabra y quería compartir también con ustedes esta palabra, breve palabra. Es una pequeña exhortación que ya di antes en mi Facebook, hace tiempo en el confinamiento. Lo di y me pareció interesante y me gustaría releer este capítulo, releerlo y volver a meditarlo con ustedes. Pero llegará a la misma conclusión, solo que lo vamos a extender un poquito más, ¿vale? Y la palabra que les voy a leer está en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 7. La otra vez solo lo leí en los versículos que a mí me parecían más importantes, donde pesaba la exhortación. Pero esta vez me gustaría primeramente comenzar desde el principio, desde el versículo 1 hasta el 7. Comenzar desde allá y sacar la exhortación. Dice así la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. De los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se compadece en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¡Wow! Pues decirle que me gustaría que usted coja este consejo, esta porción de palabra de Eclesiastés. Recíbala porque te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual y te va a ayudar a entender que a veces es necesario, aleluya, oír que ofrecer. Amén. Es necesario ser oidores que ofrecer. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes, tú recibes. Pero ¿qué pasa? Tenemos tanta prisa de querer ofrecer a Dios. No está mal ofrecer a Dios cosas. No está mal hacer sacrificios a Dios. Pero ¿sabes lo que Dios te pide? La obediencia. El Señor te pide más la obediencia. No te pide el sacrificio. No te pide sacrificio el Señor. Ahora lo que el Señor necesita en estos momentos es la obediencia. Es que tú escuches la palabra de Dios. Es que tú escuches sus mandamientos. Es que tú realices sus mandamientos antes que ofrecerle cosas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y tú eres humano. Dios, aleluya, quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios, es el creador. No le hace falta nada. Simplemente que el Señor quiere contar contigo. El Señor quiere hacer cosas grandes en tu vida. Por eso quiere que tú escuches la palabra. Por eso quiere que tú obedezcas su palabra. Que tú lo lleves en práctica antes de ofrecer sacrificio.
No, que yo necesito hacer sacrificio para el Señor, yo quiero comprometerme con el Señor. Cuidado, porque si tú haces la promesa, debes cumplirla. Debes cumplir la promesa. Hablo de las personas, puedo decir nosotros los que prometemos al Señor. Yo me voy a comprometer a estar en tu presencia. Yo me voy a comprometer a orar todos los días. Yo me voy a comprometer. Señor, yo te prometo, Santo Dios, Señor, yo te prometo que todos los días no me alejaré de tus caminos. Señor, yo te prometo que esta congregación la voy a ayudar. Hermano, tenga mucho cuidado. Si tú has prometido, has hecho una promesa al Señor. Amén. Vamos a leer con tranquilidad, con pausa. Amén. La palabra de Dios en este versículo 1 del capítulo en que estamos. Dice así la palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Gente necia que no cumple las promesas. Gente necia que fingen. Muchas personas lo que hacen o lo que hacemos nosotros, de vez en cuando nosotros llegamos a querer exhibirnos ante los demás. No, yo me comprometo a dar esta cantidad para la iglesia, para que crezca la iglesia, y de repente ya no lo haces. ¿Por qué tenemos que hacer pecar nuestra voz? Como dice la palabra, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No lo digas. Hay que tener mucho cuidado con hacer promesas al Señor. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Dice así, primeramente dice, en el 4 dice: Cuando a Dios haces promesa, no tardes, lo que me hace entender que tú puedes hacerle promesa a cualquier persona que tú quieras, ¿sabes? A cualquier persona hazle promesas, me da igual si lo cumples o no. Pero yo te digo una cosa, dice Eclesiastés, yo te digo una cosa, cuando a Dios le haces promesas, no tardes en cumplir. Dios es Dios, no es hombre. Y yo te estoy diciendo que cuando a Él vayas, cuando a Él vayas a hacer una promesa, piénsatelo, porque en el 1 dice, Santo Dios, guarda tu pie y acércate más a oír que a ofrecer. El Señor no necesita de ti. El Señor, si quiere gente, aleluya, quiere algo, lo va a tener. Si Él necesita algo, lo puede tener porque Él es Dios. Lo que Él quiere, aleluya, es tu crecimiento espiritual. Lo que Él quiere es que tu transformación. Amén. El Señor quiere tu salvación. Y para obtener la salvación necesitas ser obediente. Amén. Obediente. El Señor no quiere los 1000 sacrificios o los 40 días de ayuno que tú hagas. El Señor lo que necesita es que tú escuches la palabra de Dios y que te lleves algo. Y que te transformes y que tu vida sea enderezada en sus caminos. Amén. Eso es lo que el Señor necesita. El Señor no necesita que tú le digas: Señor, yo me comprometo a predicar todos los días tu palabra. El Señor no necesita esto. Lo que el Señor necesita es que comiences de predicarte a ti a través de oír su palabra y ponerla en práctica. Eso es lo que el Señor necesita. No le vale que tú comiences de prometerle cosas que tú no vas a cumplir.
Dice su palabra, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Dios no se complace con los insensatos. Él no se complace con gente que solo habla de boca. Amén. Y no lo cumple. Wow. ¿Te imaginas prometer a una persona como tú y yo? Prometerle algo y no lo cumples, ¿cómo te va a tomar? Como una persona que siempre miente, como una persona que la verdad no cumple sus promesas. Yo he prometido muchas veces a las personas ciertas cosas y no las he cumplido, ¿sabes? No sé cómo me llamarían, ¿sabes? Pero esto es lo mismo que el Señor, cuando tú le prometes algo, Él quiere evitar de ti. Por eso, amén, por eso mismo te está aconsejando Eclesiastés aquí, diciéndote que cuando a Dios... no, por favor, no sé qué es lo peor, que Dios te considere una persona mentirosa, una persona que no cumple, una persona necia, o que el hombre te considere una persona necia. Yo creo que lo más importante es que Dios no debe considerarte una persona necia. Si hasta Dios ya te considera una persona necia, hermano, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Amén. Cúmplele al Señor lo que tú le prometes. Y si tú sabes que no vas a cumplir tales promesas, mejor no prometas. Dice la palabra del 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y dice el 6, no dejes que tu boca te haga pecar. De vez en cuando a veces dejamos que nuestra boca nos haga pecar. Ay, Señor, estás en emociones. Según tú estás en la presencia de Dios, tienes que meditar, tienes que ser prudente. Aunque estés en la presencia de Dios, tienes que ser prudente, porque cuando tú estás en la presencia de Dios, hay un avivamiento en ti. Pero ten conciencia. Amén, ten conciencia, porque tú no estás drogado, no. Dice la palabra de Dios que el espíritu de profeta está sujeto al profeta, lo que quiere decir que el profeta tiene dominio del espíritu del profeta. ¿Vale? Entonces la presencia de Dios no te puede hacer decir cosas por decir. No. Entonces no te lleves por cosas iguales. Sea una persona consciente que sabe que yo he hecho al Señor esta promesa y debo cumplirla. Yo he prometido al Señor que voy a ahorrar cierta hora, de las 5 a tal hora de la madrugada, orar. Amén. Yo he prometido al Señor varias cosas y a veces, la verdad, he cumplido varias y las otras no. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Es muy importante. Y ahí es cuando yo leí esta palabra, porque me ayudó bastante. Y tuve más conciencia de lo que hago. Y tuve más... me edifiqué. En general me edifiqué, la verdad. Yo me edifiqué bastante. Amén. Seguimos leyendo, dice... No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. O sea que cuando tú estás prometiendo a Dios algo, hay un testigo. ¿Quién es ese testigo? El ángel de Dios. Ten mucho cuidado, porque el ángel de Dios está ahí y lo está apuntando todo. Él es testigo. El ángel de Dios es un testigo. Wow, increíble, ¿verdad? Sí. La verdad es que es increíble. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque en el principio lo dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer. Porque muchos siempre queremos enseñar que lo podemos hacer todo, que somos unos super hermanos, super pastores, super profetas, super servidores a Dios. Pero Dios realmente, aparte de tu servicio, necesita más que tú escuches la palabra de Dios y que la lleves a efectuar en tu vida. ¿Sabes? Porque para Él este es el verdadero sacrificio. Él no necesita otro sacrificio que, por ejemplo, yo me voy a pasar 20 días, 40 días ayunando.
quiere la obediencia. A ver, no está mal el ayuno, sí. ¿Sabes? El ayuno está guay, está bien, el ayuno es confortable, el ayuno te hace crecer espiritualmente, el ayuno te hasta rompe barreras, el ayuno es confortable, es bueno el ayuno. Pero hablo de la manera que hacer un montón de ayunos para que el Señor te ayude a crecer más espiritualmente. ¿Qué hay de la obediencia? ¿Qué hay de la obediencia? Hay que obedecer también. Obedezca. Amén. Importante obedecer. Gloria a Dios. Y seguimos en el mismo 6. Hemos dicho que hay un testigo. Cuando tú estás haciendo las promesas a Dios, hay un testigo que lo ve y que lo sabe. Amén. Lo sabe. Y ese testigo es el ángel de Dios. Amén. Y dice: ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? El no cumplir las promesas a Dios puede hacer que el Señor destruya toda la obra que hay en tus manos. El libro de Dios es tan claro como el agua que te lo dice todo. No es verdad que te lo explique yo. Te lo dice toda la palabra. Entonces hay que tener mucho discernimiento cuando vayamos a hacer la promesa al Señor. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y el querer que la gente te vea como el super siervo, como el que más trabaja, no tiene que ser para que la gente te vea. Sirve al Señor, no para agradar al hombre. Y tampoco no hace falta hacer una promesa que tú no vas a cumplir. Simplemente ve a la iglesia y haz lo que tú piensas que tú puedes hacer. No hace falta prometer al Señor que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Dios sabe que tú eres humano y que la verdad no puedes prometerles cosas que luego no puedes cumplir. Dice la palabra de Dios aquí que tenemos que ser prudentes, ¿no? En otras palabras, dice que seamos prudentes, que no tengamos prisa en ofrecer. Que simplemente vayamos y que oigamos, ¿no? Tenemos que oír la palabra de Dios y no prometerle varias cosas, porque ¿cuántas cosas le has prometido a Dios y que no has cumplido? Tienes una deuda, ¿eh? Tienes una deuda con Dios. Dice: ¿para qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Entonces hay que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. A veces no damos importancia a esas pequeñas cosas, esos textos bíblicos parecen despreciarse, pero no, son cosas importantes que pueden marcar y puedes preguntarte: ¿por qué no prospero? A lo mejor porque haces promesas a Dios y no las cumples. Dice la palabra aquí textualmente que ¿por qué harás que Dios destruya la obra de tus manos? Tú no prosperas. ¿Será porque haces muchas obras, muchas promesas a Dios y no cumples? No lo sé, solo tú lo sabrás. Solo tú y el Señor lo sabrán. Amén. Y en el 7, para terminar, dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Jehová. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Así que mejor, hermano mío, para terminar te diría que cuando uno tiene el temor de Dios, tiene mucho respeto a Dios, muchísimo respeto. Y para tener muchísimo respeto debemos oír. Hay que oír la palabra de Dios y darla a conocer en nuestras vidas. Darla a conocer en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, si tú me revelas cuál es mi ministerio o cuál es mi don o cuál es el propósito que tú tienes en este mundo conmigo, cuál es? Yo prometo que yo voy a estar en tu presencia todos los días. ¿Cuántas veces has prometido a Dios cosas y que ahora mismo en ese confinamiento ya tienes excusa de que
estoy en el confinamiento y no puedo salir, aunque sí que puedes salir, puedes venir a hacer las cosas del Señor y bien, pero ¿qué dices? No puedo salir, pero sí te vas a otros lugares, ¿verdad? Parece un juego, pero no es un juego. Parece un juego, pero no es un juego. La palabra de Dios sigue aquí. Si tú sigues viva, también sigues en la obra de Dios y sigues alargando todas las cosas que se te va a dar cuenta. Yo ya comencé de arreglar las cosas con el Señor, las cosas que yo tenía un poco dejadas. Ya las estoy arreglando y es lo que debemos hacer todos, arreglar, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llevar. Amén. O cuándo me va a tocar ir de este mundo, ¿sabes? Entonces hay que arreglar las cosas con el Señor, no puedo decirte más. Y me parecía interesante poder compartir este texto bíblico, aunque ya lo prediqué en Facebook, pero quería volver a releer porque siempre me fortalece, ya que los cristianos siempre tenemos esta pasión, ¿no?, de querer servir al Señor y se nos olvida que no debemos prometer a Dios cosas que no podemos cumplirle. Él es Dios y no hay nada que le llene, que le podamos dar y que le llene, no. Sin embargo, Él cuando nos da, nos llena. Por eso dice, mejor hay que oír, mejor ponte a oír. Amén. Mejor acércate más para oír, dice, acércate más para oír, porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, te llevarás algo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre trae algo en tu vida o te cambia algo. Así que, hermano, no he dicho que está mal prometerle cosas al Señor, pero aquí dice la palabra de Dios que cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas, lo que significa que no está mal hacer promesas, pero sí hay que cumplirlas a Dios, porque Él es Dios. Amén. Pues nada, esta era la breve palabra que tenía con ustedes, para ustedes. Que Dios me los bendiga y que este consejo sea fructífero en nuestras vidas y en nuestro crecimiento espiritual. Y que Dios nos dé más sabiduría. Bendiciones.